Muy bien, hermanos. Entonces, como les decía, como vamos a pasar ya a un nuevo tema, después de la humillación de Cristo, vamos a pasar ahora a su exaltación, pero este es el último tema de la humillación. Es para mí muy importante verificar y confirmar. Ahora vamos a ver si han quedado algunos conceptos claros. Así que vamos a hacer un pequeño repaso. Lo hemos estado tratando de hacer, es como una ayuda mnemotécnica para que ustedes se queden con el concepto, porque como la doctrina de Cristo es doctrina esencial, ¿no? Cuando escuchemos falsas doctrinas, vamos a poder identificarlas claramente cuando hayan ataques sobre nuestra fe, y además que nosotros también necesitamos tener esto claro para poder presentar defensa de nuestra fe. El tema de la humillación de Cristo es un ejemplo que Pablo pone para que nosotros tomemos ese ejemplo, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades. O sea, hay un límite en esto, claro. No vamos a literalmente ir a una cruz, pero sí tenemos que crucificar nuestro yo, ¿no es cierto? Nuestro ego. Tenemos que morir en Cristo y tenemos que tener el mismo sentir, porque ese es el mandato de Pablo. Haya pues en vosotros este sentir, y si nosotros llegamos a tener este sentir, vamos a poder ser todos del mismo sentir y poder vivir la unidad. Así que es una demanda, es una demanda. Y hoy vamos a ver el octavo paso final, en el cual tenemos que nosotros evaluarnos y ponernos como paralelo y compararnos para ver si estamos aplicando esto en nuestras vidas. Así que vamos a ir al texto de la humillación de Cristo. Estamos en Filipenses capítulo 2. Vamos a ir juntos al texto, hermanos, vamos a leerlo. Dice desde el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a hacer entonces un pequeño repaso. Versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios. Y este es el primer paso. El primer paso es que no estimó. ¿Qué cosa no estimó? El verbo ahí siendo, ¿se acuerdan qué tiempo es y qué indica este siendo? Muy bien, indica eternidad, ¿ok? Siendo, ¿desde cuándo? Desde siempre. O sea, desde ahí ya podemos contrarrestar la doctrina de los testigos de Jehová, por ejemplo, que Jesucristo fue creado, ¿no? Este pasaje, con este verbo ya podemos nosotros tener la claridad de que Jesucristo siempre fue, siempre existió. Siendo es un tiempo que indica que nunca tuvo un inicio, ¿ok? Ahora el otro término, siendo en forma de Dios. Y aquí tenemos que también otro concepto muy claro. ¿Cuál es? Muy bien, esencia. ¿De dónde sacamos esencia? De morfé, de forma. Forma es un término en griego que quiere decir no el contorno, no una forma, sino la esencia de Dios. O sea que Jesucristo era en esencia Dios. Quiere decir que era divino. Tenía la misma esencia que el Padre, tenía la misma esencia que el Espíritu. En esencia era Dios. Por lo tanto, Jesucristo es Dios. Excelente. Entonces, estas dos realidades de su eternidad y siendo en esencia Dios, sigue el pasaje diciendo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y se acuerdan, este de ser igual a Dios está en plural. No sé si se acuerdan. Y este ser igual a Dios en plural indica que no solamente en esencia era igual a Dios, sino que en todo lo que tiene que ver con la esencia de Dios, que es su gloria, su posición, su honra, sus riquezas celestiales, su autoridad, todo lo que tiene que ver con la esencia de ser divino,
también era igual a Dios. Por eso es que son como sus igualdades. Y no sé si eso se acordaban. Lo quiero traer a memoria porque eso también es importante. ¿Cuál es la actitud aquí de Jesucristo que tú también tienes que tener? Dice que todo esto no lo estimó como algo a qué aferrarse. ¿Y se acuerdan qué término es aferrarse? De repente alguien se acuerda. A ver, este sí no lo hemos recalcado de repente mucho. ¿Cuál es el término ahí, aferrarse? ¿Ah? Agarrarse. Ya, el término ahí es usurpar. O sea, como una realidad de la cual él no era digno. Él era digno de esa realidad, pero a pesar de eso, él no quiso aferrarse de eso para no ir a la cruz o no hacer la voluntad de Dios. No era una usurpación el que él tenga todas las características de Dios. No era una usurpación porque el que usurpa es el que toma algo que no le corresponde. Y a él sí le correspondía. Pero a pesar de que sí le correspondía, eso él estuvo dispuesto a no aferrarse de eso. Y aquí ya vienen dos implicancias para ti como persona, como hijo de Dios, sobre todo como miembro de una iglesia local, de esta iglesia local. Las implicancias es, ¿qué cosa estás estimando en tu vida más superiores que la unidad de la iglesia local? Si Dios no estimó ni siquiera el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse para no hacer la voluntad de Dios, ¿qué cosas tú estimas? ¿Qué posición, qué rango, qué característica tuya para ti le estás poniendo o le estás estimando como superior a guardar la unidad? ¿De qué cosa no te quieres despojar? ¿O a qué te estás aferrando? Segundo paso, ese es el primer paso. ¿Hasta aquí estamos bien, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acordaron? Algunos de repente están viniendo por primera vez o están viniendo hace poco y no han visto este paso, pero por eso quería recordarlo. Aquí ya tenemos algunos conceptos claros. Entonces, segundo paso. El segundo paso es, sino que se despojó. ¿Ok? ¿Se acuerdan qué era este despojo? La kenosis. ¿Qué quiere decir esto? Vaciarse. Ahora, una pregunta. El que Jesucristo se vació implica que Él dejó, renunció o perdió alguno de sus atributos. No, muy bien, ese también es un término muy importante y muy necesario en la doctrina de la encarnación. ¿Ok? ¿Lo vuelvo a repetir? ¿Están claros en eso? Cuando Jesucristo se despojó o se vació, no quiere decir que los perdió, ¿ok? Ningún atributo lo perdió, sino que ese despojó quiere decir que lo puso a un lado, ¿no es cierto? O podríamos decir, para ilustrarlo, aunque yo tengo temor de usar términos que no son los términos bíblicos, lo desactivó, podría decirse, pero incluso ese término no es preciso. Pero lo que sí sabemos es que mientras Jesucristo estuvo como 100% hombre caminando entre nosotros, como hombre, tuvo todos sus atributos. Tuvo todos sus atributos. ¿Sí o no? Los tuvo. No fue menos Dios que cuando estaba en la gloria con Dios. No fue menos Dios. Ahora, ¿cómo lo entendemos eso? Ahí es donde vimos algunos detalles de cómo se despojó. ¿Cómo se despojó? Por ejemplo, nació en un pesebre. Dejó sus riquezas celestiales. Por ejemplo, veló su gloria, ¿no? En un momento la manifestó en la transfiguración. ¿Ok? Pero esos son conceptos claros. Jesucristo no perdió, no aminoró en nada su deidad. Eso es muy importante. Tomando forma de siervo. Y acá hay otro término, el tercer paso, tomando forma de siervo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? A ver, alguien que se acuerde. La unión hipostática. Muy bien, ahí vimos el término de la unión hipostática, ¿no?
Muy bien, Cristian. ¿Qué significa esta unión hipostática? Muy bien, 100% Dios, 100% hombre. ¿Y qué quiere decir que tomó forma? Esta forma que indica este término en griego. Morfé, o sea, el mismo término que se usó para teniendo forma de Dios, ahora dice tomando forma de siervo. ¿Qué quiere decir eso? Muy bien, que era 100% hombre, que tomó la esencia de hombre. Cuarto paso. Ok, estamos claros ahí, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá, hermanos? ¿No? Bien, cuarto paso. Hecho semejante a los hombres. ¿Y esto no es lo mismo? ¿Es una redundancia o qué de nuevo nos dice? ¿Ah? A ver, hermanos. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan? Muy bien. Todo lo que tiene un hombre, ¿no? Manifestó, o sea, no solamente tenía la esencia, sino también la apariencia. La esencia y la apariencia. Creció, nació. Muy bien. Esencia y apariencia. Pero la apariencia aquí no es como que parecía, ¿ok? Eso es importante. No es, el término en griego acá es o sea, realmente tiene la figura de lo que representa en su realidad. Eso quiere decir. ¿Está bien? O sea, porque ahorita nosotros podríamos entender apariencia, o sea, aparentó algo que no era. Y no quiere decir eso, ¿ok? No quiere decir eso. No era una actuación, no era una imitación, no era una apariencia en el término de imitar algo, sino que era realmente lo que él reflejaba. ¿Ok? ¿Se entiende, hermanos? Esto tiene que quedar claro, esto es importantísimo. Esto es doctrina esencial, ¿ok? Yo sé que esto de repente es un poquito tedioso, pero para mí es importantísimo que esto les quede grabado, hermanos. Hecho semejante a los hombres. ¿Qué paso estamos? ¿Cuarto, quinto? Quinto. Ya, quinto paso. Y estando en la condición de hombre. Otra vez, esto es una redundancia. ¿Qué nuevo carácter nos da de la humanidad de Cristo? ¿Se acuerdan? El esquema. Y el esquema más nos lleva a la referencia de que todos lo reconocieron y lo vieron como hombre. Miren esto, esencia de hombre, apariencia de hombre y reconocimiento como hombre. Entonces, todo completamente era un hombre, 100% hombre. No era más hombre ni menos hombre que yo o tú. No era más ni menos hombre que yo o tú. Yo o tú, estoy diciendo, ¿no? Que yo o tú. Todo esto que aparentemente Pablo como que está redundando, es porque justamente el que Dios, Jesucristo, se haya encarnado, la doctrina de la encarnación es vital para la redención. ¿Qué pasa si Jesucristo era un poquito menos hombre que tú? O sea, imagínense que no era 100% hombre y 100% Dios, sino que era una mezcla de los dos, de tal manera que era un superhombre. ¿Qué pasa? No podía ser sustituto perfecto, ya no puede redimirnos. Todo esto lo hemos analizado, ¿no? ¿Está bien, hermanos? ¿Correcto? Sexto paso. Se humilló a sí mismo. ¿Se acuerdan algo de esto? Sobre este sexto paso. Aquí agrega una mayor humillación porque de ser Dios, humillarse a ser siervo, ahora de ser forma de siervo, o sea, forma de hombre, se humilló delante de fue despreciado,
fue menospreciado, fue burlado. Ya se refiere a una humillación delante de los hombres, ¿ok? Mientras que el otro es una humillación delante de Dios, tomando forma de hombre. Ahora es, incluso siendo hombre, se humilló delante de los hombres. Fue despreciado, fue menospreciado. Séptimo paso, haciéndose obediente hasta la muerte. Esto vimos la semana pasada. Haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué habla esto? Esto es una humillación tal que experimentó la obediencia, ¿no? Aprendió la obediencia, se perfeccionó en obediencia. ¿Se acuerdan que Jesucristo clamó en el Getsemaní: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, que no sea mi voluntad? La pregunta ahí es, ¿Jesucristo quería desobedecer a Dios? No. Pero ¿cómo se explica esa frase, que no se haga mi voluntad, sino la tuya? Está expresando ahí lo difícil, el sacrificio, ¿no? Lo complicado que fue como hombre ir a recibir toda la ira del Padre, ¿no es cierto?, en la cruz. Recuerden que en Getsemaní, ¿a qué Jesucristo realmente, qué le hizo sudar gotas de sangre a Jesucristo en el Getsemaní? La separación de Dios, muy bien. No fueron los clavos, ¿no? Lo que lo hizo sudar gotas de sangre no fueron los clavos, no fue los látigos, no fue el que iba a estar colgado en el madero. Lo que le hizo sudar gotas de sangre a Jesucristo, o sea, la angustia que tuvo de muerte, de mortal angustia, que tuvo que venir un ángel a sostenerlo, que Dios lo tuvo que capacitar, porque siendo hombre y siendo omnipotente, siendo soberano y siendo autosuficiente, Él se hizo dependiente del Padre, ¿sí? Hizo que Dios sea el que lo sostenga. Y eso también es una parte de su humillación. Y fue Dios el que tuvo que fortalecerlo, capacitarlo con el Espíritu Santo para poder ir a la cruz, porque en ese momento se moría de una angustia de muerte, pues con solo la idea. ¿Cuál es la idea o el pensamiento que en ese momento le causaba esa angustia a Jesucristo? Llegar a estar por 3 horas en el lugar en el que están todo ser humano que está sin Cristo. Así que no digamos paz, paz al hombre si no tiene paz. La situación de uno que no está en Cristo es tan terrible que Jesucristo sudó gotas de sangre. Claro, ahorita está la misericordia de Dios y Jesucristo lo que experimentó en la cruz ya fue la ira, el juicio ejecutado sobre Cristo, pero ese es lo que van a experimentar los que no están en Cristo. Y si nosotros le decimos: no te preocupes, Dios te ama, todo está tranquilo, todo está bien con Dios, tú sigue tu camino, entonces nosotros estamos diciendo paz, paz, cuando la realidad es bien seria, ¿no? Estamos llevando al hombre a que se tranquilice de algo que Jesucristo lo angustió hasta tal punto que sudó gotas de sangre. Es una realidad que nosotros, como la iglesia, debería repasar esto. La iglesia está tranquilizando a la humanidad y diciéndole que Dios la ama. Y claro, Dios ama a sus enemigos, pero la realidad de la ira de Dios y la justicia de Dios siempre delante del hombre es aborrecimiento en comparación con el amor complaciente del cual disfrutamos tú y yo, si estamos en Cristo. Cuando Dios dijo: a Jacob amé y a Esaú aborrecí, ¿Dios aborrece? ¿Cómo entendemos eso? O sacamos esa página de la Biblia. Porque por supuesto, o sea, a Esaú Dios le manifestó misericordia o no, toda su vida. ¿Le manifestó amor a Esaú? Un amor de benevolencia, le daba la lluvia, le daba los alimentos,
le daba cada respiro, le daba cada latido de su corazón. Esa es la manifestación de la misericordia de Dios sobre Esaú. Pero sin embargo, la expresión en comparación con Jacob era: Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y Jesucristo estaba en plena comunión con el Padre, y cuando por un momento dijo: voy a estar en el lugar en el que está Esaú, sudó gotas de sangre. En el lugar que, por supuesto, llega Esaú cuando llega el juicio, y cualquier hombre en la tierra. ¿Entendemos eso, hermanos? Si entendemos eso, entonces nuestra concepción del evangelio tiene que ir de acuerdo a eso, ¿no es cierto? Muy bien, hermanos, y aquí ya me extendí mucho este punto. Pero esa, haciéndose obediente, es un aspecto de su humillación hasta la muerte, porque es el extremo de la obediencia, ¿no? Fue obediencia hasta la muerte. Muy bien. Y el último punto que estamos hoy es: y muerte de cruz. Entonces ya entramos al tema de hoy. Pero estamos de acuerdo aquí con el repaso. ¿Está claro? Cristología, hermanos, importantísimo. Esto es una clase, no es una prédica, pero por eso quería recalcar esta parte. ¿Okay? Octavo paso y final: muerte y muerte de cruz. ¿Por qué dice? ¿Por qué no solamente se quedó con muerte? Y fue obediente hasta la muerte, punto. ¿Por qué tiene que enfatizar y muerte de cruz? ¿Ah? Recuerde que está dando los pasos de su humillación, como una escalera descendente. Entonces, nosotros podríamos decir que el último escalón era la muerte. Pero acá pone Pablo que no fue el último escalón la muerte, sino que de las muertes que hay, fue la peor, la más humillante, porque estaba hablando Pablo en términos de la humillación de Cristo. O sea, si fue humillación morir, fue mayor humillación que de las muertes de las que pudo morir, murió por la cruz, por muerte de cruz. Eso está queriendo decir. Entonces, ¿por qué resalta la muerte de cruz entre todas las demás muertes? ¿Por qué? Mayor humillación. Muy bien. Vamos a ver algunos aspectos que hacen que la crucifixión sea una muerte de mayor humillación comparada con otras, ¿no? ¿Qué muerte no hubiera sido tan humillante como la cruz, por ejemplo? ¿De qué hubiera podido morir Jesús que no hubiera sido tan humillante como morir crucificado? Muerte natural, ¿no? ¿Hubiera sido humillante para el Dios omnipotente morir de muerte natural? Por supuesto, si Él es omnipotente, Él es eterno. Ya el hecho de Él hacerse hombre es una humillación. Y siendo hombre morir es una humillación mayor, ¿no? Por supuesto, morir de muerte natural ya era una humillación para el eterno Dios omnipotente. ¿De qué otra muerte hubiera sido menos humillación que la muerte de cruz? Decapitado. Como sus discípulos, ¿no? La tradición dice que su discípulo Pedro murió decapitado. Pablo aparentemente también. ¿Esa muerte hubiera sido menos humillante que la cruz, sí o no? Sí, por supuesto que sí. Menos humillante que la cruz, sí. ¿No? La cruz era mucho más humillante que la guillotina, que la muerte natural, que morir de cualquier enfermedad. Cualquier otra muerte hubiera sido mucho menos humillante. Uno de los aspectos que hacen a la cruz tan humillante, y una muerte de todas las muertes, la más humillante, es que la crucifixión tenía encerrado el concepto de ser maldito delante de Dios. ¿Sabían eso? Hay el concepto bíblico, el concepto judío también del Antiguo Testamento, del que el que era colgado en un madero, el que moría colgado en la horca, en un árbol, en una rama, como Absalón, ¿no? Cuando salió a perseguir a David, murió ahí colgado. El que era colgado en un madero, cualquier madero, estaba maldito por Dios. Y por lo tanto Dios mandaba
bájenlo, ¿no? Dio la ley Dios de que lo bajen y que no pase la noche ahí, porque es maldito por Dios. Eso está en Deuteronomio 21, 23. ¿Quién lo puede leer? Este es sus materiales, a ver. Romanos 9, 21, 23. Ah, no, perdón, Deuteronomio 21, 23. Sí. Muy bien, maldito por Dios es el colgado en un madero. Este concepto estaba encerrado dentro de la crucifixión. Cuando un judío veía la crucifixión, además de ver que era una persona que había llegado a tal grado de humillación de que había muerto por crucifixión, también veía que al morir en un madero era un hombre que había sido declarado maldito por Dios. ¿Y esto qué implicancias tiene? Cuando tú le predicabas a un judío que el Mesías, ¿quién era para un judío el Mesías? ¿Era alguien aprobado por Dios o alguien rechazado por Dios? Por supuesto, el Mesías tenía que ser aprobado por Dios, ¿no? Y si tú le decías que el Mesías iba a morir en una cruz, para el judío decía, eso es imposible. Porque el Mesías era alguien aprobado por Dios y el que muere en la cruz es alguien desaprobado por Dios. La pregunta es, esta es la realidad, ¿no?, que convive en la crucifixión. ¿Jesucristo fue desaprobado por Dios? Pero en un momento Jesucristo fue hecho maldición y hecho pecado y abandonó a Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y en ese momento era maldito delante de Dios, Jesucristo. Pero sin embargo, eso, después Jesucristo, después el Padre resucita a Cristo, manifestándolo como aprobado por Él. ¿No es cierto? Esa es la prueba de la aprobación de Dios. ¿Cuál es la prueba de la aprobación de Dios? La resurrección. Es por eso que cuando Jesucristo le dice a los discípulos, sean testigos de mi resurrección, les dice. ¿Por qué? Para que los judíos entiendan que ese que había muerto en un madero, aparentemente reprobado por Dios, porque en un sentido fue reprobado por Dios porque se hizo pecado por nosotros y Dios desaprueba el pecado, ¿no es cierto? Al final, ese acto había sido aprobado por Dios cuando lo resucita y lo declara como Señor. Y es ahí donde se arrepienten los judíos. Pero era locura predicar la cruz, porque la cruz significaba al Mesías desaprobado por Dios y el Mesías tenía que ser aprobado. Y los judíos no lo entendían. Tenían que entenderlo con la obra del Espíritu Santo. Por supuesto, es locura, tropezadero para los judíos. ¿Se entiende esto, hermanos? Maldito el que es colgado en un madero. Esta maldición de Jesús es el hecho de que Él sería hecho maldición por nosotros. Siendo santo, siendo perfecto, siendo agradable y deseable, atractivo y amado por Dios, Jesucristo era amado por Dios, era deseable la comunión con Él. Al Él llevar sobre su cuerpo todo nuestro pecado y cada pecado que llevaba consigo una condena, ¿no? Un castigo. Una maldición de parte de Dios. Recuerden cómo fue que Dios respondió ante el pecado de Adán. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante el pecado de Adán? ¿Qué fue la reacción de Dios con la tierra, por ejemplo? ¿Qué hizo con la tierra? La maldijo, ¿no? Porque una reacción de Dios de juicio santo ante el pecado es maldición. ¿Por qué? Porque es simplemente como 1 más 1 es 2, Dios es santo, ante pecado reacciona con maldición. Si tú metes el dedo en una llama, te quemas, ¿no? Y así también, si Dios siendo santo y justo, pecas delante de Él, recibes maldición.
Jesucristo, entonces, llevó toda esa maldición de que todos los pecados y el no obedecer la ley implicaban. Jesucristo lo llevó en su cuerpo. Pero hay algo acá interesante, hermanos. Gálatas 3:13, está en sus materiales. Dice que, ¿quién lo puede leer? Gálatas 3:13. Ajá. Entonces, muy bien, acá Pablo está relacionando la maldición de todo el que es colgado en un madero con la cruz. Y una de las razones por las cuales Jesucristo murió en la cruz, ¿no? Para hacerse maldición. Pero es interesante que acá dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nosotros éramos los malditos. Jesucristo se hizo maldición y así nos redimió, nos rescató, nos compró, nos liberó de la maldición. Hecho por nosotros maldición. Y acá hay algo que a mí me llama la atención, siempre me llama la atención, y es que no dice que fue hecho por nosotros maldito, sino que fue hecho por nosotros maldición. ¿Hay alguna diferencia, pastor? ¿Qué opinan? Sí, hay una diferencia. Una cosa es que te maldigan y otra cosa es que tú seas la maldición misma. ¿Se entiende? Una cosa es que alguien te maldiga y otra cosa es que tú mismo seas la maldición. ¿Por qué? Porque nosotros, en cierta forma, cosechamos la maldición como respuesta a nuestro pecado. Pero nosotros también, nosotros mismos somos la maldición, porque la gente contaminante somos nosotros mismos. Desde que el hombre pecó, se volvió una maldición para este mundo. El mundo anhela la manifestación de los hijos de Dios y clama y gime con dolores de parto. ¿Por qué? Porque nosotros somos una maldición. Jesucristo no solamente fue maldito, sino que se hizo maldición en la cruz por nosotros, para que nosotros podamos ser redimidos. Y esta era la humillación de la cruz. La humillación de la cruz no solamente tenía que ver con el aspecto público, sino también tenía que ver con el aspecto teológico de lo que representaba delante de la ley judía, delante de la ley de Dios, el que alguien muere en una cruz. Y esto tenía que ser así para que Jesucristo, al hacerse maldición, nos redima de la maldición. Yo sé que es un poco complicado, pero se entiende. Hecho maldición. Y es por eso que cuando se predicaba la cruz, para los judíos era un escándalo. El Mesías, me dices que el Mesías fue maldito por Dios. Y para los griegos era locura. Me está diciendo que Dios, que se supone que Dios no se puede unir con lo terrenal, con lo físico, lo divino no solamente se unió con lo físico, sino que Dios sufrió físicamente. Locura para los griegos, tropezadero para los judíos. Imposible que el hombre crea el evangelio por sus propios medios. Imposible. Locura para ellos. Jesucristo pasó de estar disfrutando del favor y la comunión con Dios a sufrir su ira y su juicio. Esto lo hizo sudar, no gotas de sangre. Así que no suavicemos la situación de los que no están en Cristo. Es serio, no es para tranquilizarlos, sino más bien para advertirles. Otro aspecto de la cruz como humillación, ya entendemos por qué la cruz era una muerte más humillante, ¿no? Ya tenemos un aspecto, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Era una muerte más humillante que otras la cruz, sí o no? Sí, y uno de los aspectos era justamente la declaración de maldición de todo el que era colgado en un madero. Gálatas lo relaciona, esa maldición, con la crucifixión. Gálatas 3:13. ¿Ok? Otro era que la crucifixión era pública. ¿Ok? Era pública porque había sido diseñada de tal manera que la idea era humillar, ¿no? Generalmente los que eran crucificados eran rebeldes de la nación o del imperio romano. Entonces,
a esos héroes o caudillos militares, Roma los quería humillar públicamente. Quería que dejen de tener seguidores. Quería expresar delante de todos los que alguna vez tuvieron alguna simpatía o algún agrado por ese rebelde, quería expresar que más bien no había nada de simpatía con él, nada de qué agradarse, nada por qué seguirlo. Al contrario, quería que ellos se avergüencen de su líder. ¿No? Fue un medio político para disuadir. Por eso era humillante. Por eso es que se le hacía cargar el madero. Por eso es que un pregonero iba adelante anunciando, y por eso es que tenían que sacarlo de la ciudad y tenían que colgarlo a vista de todos, desnudo, y tenían que hacerlo en un lugar alto. Los romanos eran en esto expertos. Era un aspecto de la crucifixión que justamente hace que la crucifixión sea una muerte más humillante que otras. ¿Se entiende? Hebreos 13, del 12 al 13, ¿quién lo puede leer? A ver. Ya ver, ustedes mismos van a comentar, ¿ya? Hebreos 13, del 12 al 13, está ahí en sus materiales, hermanos. Hebreos 13, del 12 al 13. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hagamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Muy bien, hay que llevar su vituperio, ¿no? Padeció fuera de la puerta. ¿Por qué padeció fuera de la puerta? ¿Ah? Fuera de la ciudad había el sacrificio, ¿no? El holocausto quemado. Uno se hacía dentro del santuario y una parte se lo comían los sacerdotes y otro se tenía que quemar fuera de la ciudad. Eso era un simbolismo de que estaba excluido, rechazado, fuera de todo lo que es el templo y lo sagrado y lo santo. Tenía que por eso ser excluido. Y Jesucristo, haciendo un tipo, ¿se entiende ese término, no? Haciendo un tipo de ese sacrificio que era ¿cómo se llama? Quemado fuera del campamento. Por eso es que para cumplir ese tipo a Jesucristo lo crucificaron. Porque uno de los aspectos de la crucifixión que cumplía justamente el modelo de expiación era que era sacado fuera de la ciudad. Como rechazo, como humillación, como excluido, como una persona que no era digna de la sociedad. Y ese es un aspecto humillante de la crucifixión. Se declaraba a la persona que no es digna de la sociedad. No, la sociedad no merece personas como esta. Eso es lo que querían decirlo. Hasta ese grado de humillación llegó el Señor, todopoderoso, omnipotente, a ser decretado como alguien que no era digno de la sociedad de ese tiempo. Rechazo público, morir fuera de la puerta de Jerusalén. Y se nos invita a nosotros a también participar de eso. ¿Se entiende, hermanos? ¿Estás dispuesto? Por la unidad de la iglesia, tienes que tener ese sentir. Ojalá que estemos entendiendo las implicancias de lo que estamos diciendo. Otra de las características de la crucifixión que lo hacen humillante. Pero esto es lo paradójico de esto, hermanos. Juan 12:32, está ahí en sus materiales. Juan 12:32. Dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. O sea, ¿cuál es el efecto que causa más bien la crucifixión? ¿Cuál es el efecto que causa la crucifixión? De rechazo para algunos, pero aquí dice, a todos atraeré a mí mismo. Porque lo que Jesucristo con su crucifixión, lo que era para rechazo para el mundo, para nosotros se volvió más bien atractivo. ¿Cuál es el atractivo de la cruz? La salvación, la redención. La cruz es gloriosa o no, pero fue diseñada para ser humillante. Y ese es el aspecto, ¿no?, de cómo Jesucristo volvió algo que era para hacer humillación, lo volvió para gloria.
¿Por qué la cruz glorifica a Jesucristo y a Dios y no lo humilla? Primero que nada, lo glorifica solamente para los redimidos y los regenerados. Solo por la regeneración, la locura y la humillación de la cruz para nosotros se vuelve gloria y sabiduría de Dios, ¿no? La regeneración nos capacita para que lo que todos ven como humillación, tú lo puedas ver como gloria. ¿Por qué la regeneración te capacita? Porque la regeneración te abre los ojos para entender la grandeza y la gloria de Dios y cómo, siendo Dios, pudo estar dispuesto a esta humillación. La justicia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, la ira de Dios y el perdón de Dios, todo brilla en la cruz. Pero eso no es natural. Eso no es por tu sabiduría o por tu capacidad. Eso vino por una capacitación sobrenatural. De tal manera que ahorita tú podrías dividir el mundo en dos. Para los que la cruz es omniosa y humillante, y para los que la cruz es gloriosa y preciosa. Claro, hoy por la cultura occidental cristiana, todos usan una cruz como símbolo, pero no han recibido esa regeneración para verdaderamente entender, ¿no? Verdaderamente entender lo que entiende el que sí ha recibido la iluminación del Espíritu. ¿Se entiende, hermanos? Han recibido la iluminación del Espíritu, entonces, qué bueno. Tercer aspecto de la crucifixión que lo hace humillante. La crucifixión era en especial dolorosa y traumática, ¿no? No era cualquier muerte, era en especial, en extremo, dolorosa y traumática. ¿Por qué flagelaron a Cristo antes de crucificarlo? ¿Era parte? ¿Así era el procedimiento? Era parte de la crucifixión. Se tenía que flagelar. Y había algunos lugares donde se les tenía que flagelar a propósito. El sentido de la crucifixión no era quebrarle las piernas a Jesús. Lo que pasa es que lo crucificaron en la Pascua y tenían que bajar a los hombres rápido porque se venía la fiesta. Pero la crucifixión estaba diseñada para que se queden ahí todo el fin de semana, los hombres crucificados. Porque eran horas. Entonces la expresión de la crucifixión era que todo el mundo sea testigo de la lenta agonía, de la agonía de la persona. La persona tenía de tal manera la posición de las piernas, de tal manera la posición de los brazos, que le costaba respirar. Sufría calambres y dolores porque tenía que sujetarse de las piernas y por la posición y las heridas que le habían infligido. El propósito era a la persona llevarla a quebrarla emocionalmente, ¿no? ¿Para qué? Para que sus seguidores también sepan lo que les viene si siguen su ejemplo, para evitar el seguimiento. Nuestro Señor sufrió 6 horas de agonía. Ahora, esto fue más rápido para nuestro Señor Jesucristo porque nuestro Señor Jesucristo sufrió mucha más flagelación. Además, toda la madrugada estuvo en el juicio, ¿no? Sin darle de beber y padeciendo, de tal manera que cuando llegó el soldado romano a Jesús para quebrarle las piernas, no esperaban que ya habría muerto, y ya había muerto Jesucristo. Y no le quebraron las piernas porque Jesucristo duró 6 horas, pero 6 horas de agonía. Claro, tenemos que entender que además de las 3 horas que Él agonizó en la cruz, tenemos 3 horas en las cuales Él recibió toda la ira de Dios, además de todo el dolor físico y todo el sufrimiento físico. Y que eso era lo que realmente a Jesús le angustiaba. Por último, la crucifixión era humillante porque era solo para personas indignas. Otros aspectos humillantes de la crucifixión era que estaba reservada solo para una categoría especial de seres humanos. En ese tiempo no habían derechos humanos, en ese tiempo no todos eran iguales ante la ley ni ante la sociedad.
Habían categorías de personas. ¿Ok? Entonces, y este es uno de los aspectos de la humillación de Cristo, porque Jesucristo no solamente se humilló a ser como hombre, sino que cuando era hombre se humilló a ser considerado de entre los hombres como una categoría de las más bajas de los seres humanos. Porque en ese tiempo había categorías de humanos. En ese tiempo había escalas. En ese tiempo algunos humanos eran más importantes que otros. Y Jesús fue considerado como de los menos importantes, como de los más indignos. Por eso es que fue crucificado. Cosa que no podían hacer con los ciudadanos romanos. Habían algunos que no podían ser crucificados. Jesucristo sí. Ahora, ¿cómo el Hijo de Dios iba a ser expuesto a este tipo de muerte? Ya desde que nació en un pesebre ya había manifestado su humillación, la disposición humilde, ¿no? Si ya fue humillado y rechazado por los hombres incluso, ¿por qué llegar al extremo de hacerlo morir por una muerte tan humillante? Pero es que en Jesucristo, cuando murió en la cruz, no solamente llevó la muerte que nos correspondía, sino que nuestro pecado es vergonzoso. Tu pecado es humillante, mi pecado es humillante. Tu pecado y mi pecado son vergüenza pública. Tu pecado y mi pecado son dolorosos. Tu pecado y mi pecado son sucios. Y si no entendemos, después de ver la cruz, cómo es nuestro pecado, entonces no vamos a entender la gracia que ahora tenemos. La máxima humillación que puede recibir un hombre la recibió Jesucristo. Muchos estudiosos dicen que justamente el tiempo en el cual vino Jesús, que fue el tiempo propicio, fue porque ese era el tiempo en el cual la crucifixión era tal como era y era vigente la crucifixión en ese tiempo. Jesucristo fue y vino a morir en una cruz. Entonces, hasta esta realidad de la humillación de Cristo, hermanos, y con esto termino, la pregunta es, ¿alguna vez guardar la unidad va a implicar rechazo? ¿Alguna vez guardar la unidad de la iglesia va a implicar rechazo del mundo o de algún amigo o de otras iglesias o de falsos maestros? Va a implicar a veces guardar la unidad de la iglesia rechazo. ¿Alguna vez guardar la unidad implicará desaprobación pública? ¿Alguna vez guardar la unidad implicará dolor? Sí, implicará dolor. ¿Alguna vez guardar la unidad implicará sentir que le estás dando a los demás más valor que a ti mismo? Por supuesto, por supuesto. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos ante esta realidad de la humillación de Cristo es, ¿a qué te aferras? ¿Por qué no das tu brazo a torcer? Entonces, no estoy hablando de herejías o falsas doctrinas en las cuales no tenemos que hipotecar, ¿no es cierto?, la verdad, sino estoy hablando de pareceres, estamos hablando de temas del mismo sentir, de ser un mismo sentir. ¿A qué te aferras? ¿A qué no despojarte? ¿Qué posición tienes más alta que Dios para tú imponerte y querer que sea lo que tú dices? ¿De qué cosa no estás dispuesto a despojarte tú? ¿Por qué no estás dispuesto a humillarte? ¿Por qué no estás dispuesto a sufrir el agravio? ¿Crees que sería vergonzoso que tú cedas y termines como que tú has perdido la discusión? Haya pues en vosotros este sentir, hasta el punto que Jesucristo nos lleva hasta el punto de morir a nosotros mismos, ¿no? No físicamente, pero sí tenemos que morir a nuestros deseos carnales muchas veces, de ser considerados, de ser reconocidos, de ser, no sé, pues, de que se nos den algunos privilegios. ¿Qué privilegio podrías pedir delante de este panorama que acabamos de ver? ¿Qué cosa podrías exigir? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a tener este sentir dentro de la iglesia. Estamos en el contexto de la iglesia local de Filipos, pero eso también se podría llevar al contexto de la iglesia de Cristo, ¿no es cierto?
al contexto de la iglesia de Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener discernimiento para que podamos realmente nosotros postergar a nosotros mismos y priorizar la unidad de la iglesia. Vamos a orar, vamos a orar.